Inicio a nuestro sexto tema, psicología sistémica. La psicología sistémica, su nombre viene de la teoría general de sistemas, que nació en la ingeniería de sistemas, la física, con otras de sus teorías cibernéticas, y la aplicamos ahora a la parte de la psicología, porque entendemos que el hombre es producto y productor de redes sociales. Vamos a mirar el contexto histórico en que nació la psicología sistémica. Nace en la década de 1950. Hablamos de una época de posguerra. La familia había dejado de ser una unidad funcional, las tasas de divorcio habían aumentado y nace la necesidad de la terapia familiar. Existe una crisis de valores sociales. La juventud se había convertido en un problema para el Estado americano. Hay un factor de crisis social. El conductismo estaba en auge y se evidenciaba un progreso ciego en armas nucleares y manipulación en varios frentes. Existían dos visiones que se contraponían entre sí, los modernistas que aceptaban todo y los fundamentalistas que eran celosos con todo. Se desarrollaron paradigmas circulares que intentaban reemplazar a los lineales en el entendimiento del ser humano. Vamos a mirar cuáles son los principios básicos de la psicología sistémica. ¿Cuál es su objeto de estudio? Las relaciones entre los individuos, es decir, las interacciones sociales. ¿Cuál es su propósito? Reconocer en el individuo o grupo la capacidad para afrontar los cambios y persistir como un sistema, es decir, buscar un orden, así como enfrentar el desorden presente en su transformación, que es la resiliencia. ¿Cuál es el método de estudio? La comunicación. Los diferentes discursos verbales y no verbales por parte de los miembros del sistema y sus implicaciones en las relaciones. Hasta este momento la terapia psicológica se venía haciendo entre el paciente y el terapeuta. Sin embargo, se comenzó a evidenciar que muchos pacientes mejoraban en el trabajo terapéutico, pero cuando eran remitidos a sus casas los síntomas volvían a aparecer. Se evidenció, por tanto, que el problema más que en el paciente estaba en las relaciones sociales. Así, una persona puede tener una dificultad con una persona, pero no necesariamente tenerla con otra persona diferente. Es por esto que decimos que las relaciones son en forma circular, porque el hombre vive en medio de sistemas. Hablamos de un sistema familiar, hablamos de un sistema laboral, hablamos de un sistema económico, hablamos de un sistema social. Se quita la responsabilidad del problema a una sola persona, ya que evidenciamos que ese problema se ve más es en las relaciones sociales. Las realidades sociales son procesos dialécticos, es decir, el cambio en la parte afecta al todo y el cambio en todo afecta a las partes. El individuo se entiende como un sistema en sí mismo, es producto del sistema al que pertenece y asimismo él es un sistema. Estas ideas se desarrollan, como ya lo habíamos dicho, gracias a la ingeniería de sistemas, la física, y se empieza a romper la visión lineal de causa-efecto, favoreciendo así una visión del ser humano en relación a sistemas, redes o circuitos. La experiencia humana es multifacética, ya que el hombre no es solo mente, sino que también en los actos de su diario vivir se evidencian aspectos sociales como los raciales, religiosos y culturales, los cuales influirán en sus pensamientos, acciones e ideas. El conflicto hace parte de la acción humana y se entiende como una resistencia al cambio. En cada problema hay una situación de orden, desorden y reorganización. El análisis de las conductas se hace por medio de las diferentes narraciones de los individuos que componen el sistema. El lenguaje es el medio de interacción del hombre mediante el cual se expresan
tanto sus pensamientos, acciones, sentimientos como los de su sistema social. Entonces, para poder hacer un análisis real, pues necesitamos conocer las versiones de todos los miembros del sistema. Se piensa en modificar una conducta siempre y cuando esté causando malestar o sea disfuncional al interior del sistema. Es decir, existen conductas que para algunos pueden ser tachadas en sí mismas como negativas e indeseables, pero pueden ser adaptativas y funcionales dentro de un sistema determinado. Es analizar cómo es el modelo terapéutico de la psicología sistémica. Hablamos que la resistencia es útil. A ninguna persona le llama la atención o le gustan los cambios. Entonces ponemos resistencia a ese cambio y eso hace que nos fortalezcamos en nuestra posición o en lo que pensamos. Por eso para la psicología sistémica habla que la resistencia que ponemos al cambio hace que ésta sea útil. Los intentos fallidos de solución. En muchas ocasiones las personas para resolver sus dificultades siempre hacen lo mismo, siempre hacen lo mismo. Entonces cuando uno les pregunta ¿qué has hecho para resolver esto? Entonces dicen, no, pues yo ya no grito, o yo ya no le hablo, o yo ya duermo en otra parte, y siempre están haciendo lo mismo. Entonces por eso pues no hay solución al conflicto. Las diferentes maneras de enfrentar una situación. Entonces le mostramos a la persona que ella ha usado una forma específica para solucionarlo, pero que pueden existir otras formas que nunca ha usado. Entendemos que la base de su método es la comunicación. Aquí el terapeuta le enseña a sus pacientes que debe haber una congruencia y coherencia entre lo que dice y la forma como lo dice en su parte corporal, en su parte gestual. La connotación positiva. Entonces, el terapeuta le enseña a su paciente a que vea la parte positiva de lo que está viviendo, vea la parte positiva del conflicto que está teniendo, de la dificultad en su relación, en la forma de relacionarse, y aprenda a ver qué positivo tiene esto, qué, qué se puede valorar de esta parte. Le enseñamos también que puede haber que no solamente existe ese punto negro en la hoja blanca, sino que el punto negro es lo mínimo comparado con la parte blanca que tiene la hoja. La capacidad de resiliencia también la tenemos en cuenta, porque no todas las personas tienen la misma capacidad para afrontar la dificultad, el conflicto, el cambio, y tenemos que tener en cuenta esa parte porque algunas personas cuando viven una separación, un divorcio o una pérdida de un hijo se derrumban totalmente, otras al contrario eso hace como que salgan adelante más rápido. Entonces todo ese tipo de cosas tenemos que analizar. Cada persona es responsable de sus actos. Entonces tenemos que enseñarle a la persona que lo que ocurre no solamente es culpa de las demás personas, sino también es culpa de ella. Ella también ha aportado a que esa situación permanezca. Y entendemos que la parte está en el todo y el todo está en las partes. Vemos que si cambiamos algo de las partes va a cambiar ese todo y si cambiamos un todo pues las partes también nos tienen que cambiar. Ahora vamos a ver algunas herramientas que usamos en la terapia familiar, en la terapia sistémica. Hablamos del genograma. ¿Qué es el genograma? Es una representación gráfica del mapa familiar. Generalmente graficamos 3 generaciones, podemos ver un problema clínico y un contexto familiar. El trazado de la estructura familiar nos muestra las relaciones biológicas y las relaciones legales. Vemos el registro de información familiar, una información demográfica, información funcional, sucesos familiares críticos. Y representamos las relaciones familiares entre los diferentes miembros de la familia. Aquí vemos un ejemplo. Entonces la mujer la dibujamos como un círculo, el hombre como un cuadrado.
Cuando son casados ponemos una línea recta sin puntearla ni nada, sino recta de lado a lado, y en el centro ponemos los años del matrimonio. Cuando estamos trabajando con alguno de ellos, le hacemos otro círculo, otro cuadrado para decir que es un paciente identificado. Cuando la persona no está casada, pues ponemos una línea punteada. Cuando hay una persona que está muerta, pues tachamos con una X para decir que está muerto. Si hay una separación, a esa línea recta que habíamos puesto le ponemos una línea que la divida. Si es divorcio, pues le ponemos doble línea. Cuando hay una adopción, pues ponemos un más. Un aborto lo señalamos con un negrito y un embarazo con un triángulo. Siempre delimitamos el hogar, o sea, ponemos un círculo o un cuadrado, una línea punteada para definir cuáles son, quiénes conviven allí. Ahora vamos a ver el tipo de relaciones que pueden verse en el genograma. Vemos cuando es una línea recta está ligado, cuando son dos líneas es demasiado ligado, cuando son tres líneas es muy ligado, o sea, demasiado dependientes, cuando es línea punteada es distante, cuando ponemos como unas S es bastante suelto, o sea, muy separados. Cuando ponemos una línea quebrada, hablamos de que la relación es hostil. Cuando hay una línea recta y una quebrada, hablamos que hay odio. Cuando ponemos una línea quebrada y unos puntos de separación, hablamos que las relaciones están cortadas. Cuando ponemos un círculo en medio de esas relaciones cortadas, hablamos que la relación ha sido restablecida. Y cuando ponemos una línea recta separada en la mitad y vuelve separada y vuelve la línea recta, hablamos de que existe un divorcio. Esa es la forma en que lo representamos en un genograma. Ahora vamos a ver otro espacio importante que también revisamos y analizamos en la terapia sistémica. Hablamos del triángulo del poder. El triángulo del poder implica que hay una persona que es el perseguidor, otra que es la víctima y otro que es el rescatador. El perseguidor siempre le está echando la culpa a los demás, pone estrictos límites sin necesidad, culpabiliza a los otros, critica, oprime a la víctima, actúa con rabia, tiene una postura rígida y autoritaria. La víctima siempre está diciendo pobre de mí, se siente oprimida, impotente, desesperada, avergonzada, busca un rescatador con quien poder mantener sus sentimientos negativos. Como víctima deja que otros tomen las decisiones y resuelvan sus problemas. Y el rescatador es el que siempre está dando ayuda, buscando que los demás los dejen ayudar, ofrece ayuda sin que nadie se lo pida, se siente culpable si no hace nada y mantiene la dependencia de la víctima, se permite fallar y volver a intentarlo una y otra vez. Estos triángulos de poder, que ¿dónde ocurren normalmente? Funcionan mucho cuando hay desautorización entre los padres. Entonces, cuando un padre va a reprender a un hijo, eh, y el otro papá se mete a defenderlo, a decirle que no le pegue o que no lo reprenda o que no le diga, entonces generamos este triángulo en que el niño se convierte en la víctima, el padre que va a hacer la reprensión o la disciplina se convierte en el perseguidor y el padre que se mete consideramos que es el rescatador. También funciona mucho cuando hay unos procesos de separación. El niño es la víctima, el perseguidor es el padre con el que vive y el rescatador es el padre con el que él se ve el fin de semana, el padre chévere, el padre que le concede los deseos que él quiere. Ahora vamos a ver los tipos de familia que existen. Entonces hablamos que existe la familia funcional. ¿Qué es una familia funcional? Es la que resuelve los problemas sin ayuda,
la que amerita orientación familiar para prevenir futuros o mayores problemas. La orientación familiar es preventiva y principalmente a través de cursos y programas. La familia disfuncional es la que no puede resolver sus problemas sin ayuda. Los problemas los desbordan. Requiere orientación familiar, no solo a través de cursos y programas, sino por medio de consulta y de orientación familiar. Y de este modo podrá recuperar la funcionalidad paulatinamente. La familia patológica pues es la que uno o más de sus miembros tienen problemas de adicciones, trastornos de personalidad y patologías psicológicas o psiquiátricas. Requiere pues obviamente atención especializada para los miembros con patologías y orientación familiar para los miembros sanos. Con atención interdisciplinaria de todos sus miembros puede recuperarse y transitar desde la patología hacia la disfuncionalidad y finalmente la funcionalidad. Bueno, ahora vamos a ver cómo le enseñamos a las personas a ver los problemas y a cambiar la concepción de un problema para volverla un proyecto. En un problema siempre nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué no puedo salir de aquí? No entendemos y lo que le hacemos ver a la persona es que es una oportunidad para aprender. Cuando la persona no aprende, ¿qué hace? Enjuicia y se justifica, sospecha y hace críticas destructivas. Pregunta, investiga, reconoce y cambia el comportamiento. Cuando nosotros aprendemos, preguntamos, investigamos, reconocemos y cambiamos nuestro comportamiento. ¿Qué posiciones existenciales existen aquí? Yo estoy bien y tú estás mal. Palabras que utilizamos siempre y nunca. ¿Cuál es el principio básico? La autocompasión, es decir, volvernos la víctima. Yo estoy mal y tú estás bien. Palabras utilizadas nunca y siempre. Principio básico, la autocompasión. Volvemos a ser víctimas. Entonces le enseñamos que debe ver el problema no como problema, sino como proyecto. Y que debe empezar a preguntarse no por qué, sino para qué. Escribimos, Señor, que nada nos aparte de ti. Yo estoy bien y tú estás bien. Miremos cómo lo hacemos juntos. El principio básico del proyecto es el amor. El amor reconoce al otro como legítimo. El proyecto lo escribo desde el amor. Ahora vamos a ver cuáles son los puntos de oposición que tiene la psicología sistémica con la teología cristiana integral. Entonces decimos que reduce a una experiencia propia de dinámicas sociales en las cuales queda por fuera la relación humana como un ser trascendente a dichos sistemas. Es decir, no considera que Dios tenga que ver en las relaciones sociales. Vamos a mirar en la palabra de Dios que nos dice. Miramos segunda de Reyes 6, 15, 18. Dice así: Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate lo rodeaba la ciudad. Ay, mi señor, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo, los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Gizi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo, y el criado vio la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que le pidió Eliseo. En Romanos 8:15 vemos, y usted no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba, Padre. Y en Hebreos 2:11 vemos, tanto el que santifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por el cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. La idea de que la parte está en el todo y el todo está en las partes obedece a ideas panteístas y naturalistas que deben ser desechadas por estar en abierta oposición con la postura bíblica. Hablamos que Dios es omnipresente, está en todas partes, pero no está en todas las cosas. Entonces vamos a mirar
En Génesis 1.1 nos dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. En Juan 1.1.5 nos dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él está con Dios en el principio y por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. Filipenses 2:5-11 nos dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como persona se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que ante él se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Bueno, ahora miramos otro punto de oposición donde vemos que su visión de verdad está contextualizada a la acción humana dentro del marco de realidad social, pero no reconoce ni a la Biblia como palabra de verdad ni a Jesucristo como el referente de la verdad absoluta. Miramos Juan 14:6, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie llega al Padre sino por mí. Y en Filipenses 2:5 dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Otro punto de oposición es que pone en evidencia que se desconoce que si bien el hombre tiene una visión parcial de la realidad, Dios no. En 1 Corintios 13:12 nos dice, ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos de manera imperfecta, pero entonces conoceremos tal y como fuimos conocidos. Otro punto de oposición es que conlleva una esperanza redentora en la sociedad, niega la dependencia de Dios. Entonces miramos en 2 Corintios 10:3-4 que nos dice, pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen poder divino para derribar fortalezas. En 1 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en Romanos 8:3-4 dice, en efecto, la ley no puede liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso nos envió su propio Hijo en condición semejante a la nuestra, condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Ahora vemos que otro punto es que elimina la idea del pecado, ya que la convierte en relativo, ya que dice que no está en la persona, sino en su interacción con otros, eliminando la condición pecadora del hombre. En Mateo 15:19 nos dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias, ni como pecado al patrón relacional disfuncional de un sistema. Miramos en Romanos 7:25, que nos dice, ¿qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo qué es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies, pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. En otro tiempo yo no tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento cobró vida el pecado y yo morí.
Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó, y por medio de él me mató. Concluiremos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno, pero entonces lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vencido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en este caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Ahora vamos a ver los puntos de contacto con la teología cristiana. La psicología sistémica nos muestra una realidad que se pone en manifiesto en la Biblia de principio a fin, que es la relación del hombre consigo mismo y con los demás. En Marcos 12, 29, 31 nos dice: el más importante es: oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Contestó Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Otro punto de contacto es que aporta al entendimiento de la relación entre el hombre y el mundo espiritual, todo un sistema en sí mismo. Lo podemos ver en Efesios 6:12, donde nos dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Y en Hebreos 11:3, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Otro punto de contacto es donde nos muestra que el papel del lenguaje como instrumento para reconocer la funcionalidad del sistema se identifica con la verdad bíblica del poder de la palabra. En Génesis 1:3a nos dice: y dijo Dios que exista la luz. En el 1:6a: y dijo Dios que exista el firmamento. En 1:9a dice: y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y en Juan 1:1: en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y al escuchar diferentes versiones del problema, miramos Proverbios 18:17, dice: el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Entonces aquí vemos la importancia de nuestro lenguaje. Cuando nosotros hablamos tenemos que tener en cuenta, como lo dijimos anteriormente, no solo lo que decimos, sino la forma en que lo decimos, porque pues esto también afecta nuestras relaciones con los demás. Otro punto de contacto es que evidencia que no solo que el hombre es un ser social, sino que necesita de otros, como lo atestigua la Biblia en Génesis 2:18. Llegó Dios el Señor y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. El cristianismo es social, no es que las personas se aíslen, no busca eso, sino busca que al contrario compartamos, estemos en comunidad. Asimismo, resalta el valor de las relaciones sociales y sugiere que al hacer cambios en las interacciones con otros, muchas dificultades son solucionadas.
Entonces miramos Isaías 58:6, donde nos dice: el ayuno que he escogido no es más bien romper cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, poner libertad a los oprimidos y romper toda atadura. Implica que Dios quiere que siempre busquemos que nuestras relaciones sean funcionales, sean buenas, sean adecuadas, no que estén llenas de cargas y de cosas, de rencores, de resentimientos, de odios, sino que sean relaciones sanas, relaciones que nos llenen de paz. En Proverbios 25:21-22 dice: si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta y el Señor te lo recompensará. Dios siempre recompensa cuando nosotros hacemos el bien sin mirar a quién. Hacemos lo que Él nos manda hacer sin importarnos si la otra persona lo acepta o no, o le parece bien o no. Y en Mateo 5:23-24, por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Dios siempre quiere que estemos en paz, que no busquemos estar en conflicto porque o con resentimiento o con falta de perdón, porque eso nos hace daño. Por eso su, su deseo es que siempre busquemos tener relaciones sanas. Y nuestro último punto de contacto es que se rescata que su propósito es ayudar a desarrollar la capacidad de afrontar los cambios buscando el orden y enfrentándose con el desorden presente. Es una invitación que nos hace la Escritura como una actitud de madurez en Cristo. En Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Siempre debemos estarle pidiendo a Dios que renueve nuestra mente. Eso es parte de lo que hace que podamos tener una connotación positiva de las cosas, podamos pensar de una manera diferente. Y en Filipenses 4:11-13 nos dice: no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, aquí terminamos nuestro sexto tema, la psicología sistémica. Muchas gracias.